Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar hoy con parte de los temas que tenemos, igual siempre enfocado en lo que es la parte de gestión por procesos, gestión de negocios, procesos, bueno, parte de las palabras que a veces se mencionan, sobre todo teniendo como referencia al CIVOC, que es el libro que estamos usando de referencia, ¿verdad? En este caso la versión es la CIVOC C4.0, esa es la que estamos utilizando. Continuamos con el tema particularmente de lo que tiene que ver con un modelado y vamos a ver algunas funcionalidades a nivel del repositorio que estamos trabajando, que en este caso es Visage Modeler, sin más, para que lo recuerden, y pues teniendo algunos elementos presentes. Número uno, como tal, ¿qué es el modelado? Y recordemos que cuando hablamos de un modelo es una representación simplificada de una cosa, concepto o actividad. Y esos pueden ser matemáticos, gráficos, físicos, narrativos o una combinación de estos. De lo que cabe también mencionar, y tal vez muy importante para lo que vamos a ver en parte de otro de los videos de esta semana, es uno, que cuando hablamos del diseñar los cambios como parte de las fases de mejora de BPM, hacemos referencia a analizar el proceso actual y analizar el desempeño. Después, diseñar el proceso futuro y simularlo, que eso es parte de lo que vamos a ver ahora también más adelante, en el otro video que decía. Identificar las brechas en el proceso, validar el diseño y finalmente determinar las prioridades para la implementación. Es un poco de lo que se va a trabajar. Y también, bueno, parte de lo que tenemos que manejar ahora son algunos conceptos adicionales con lo que tiene que ver la simulación, el modelado de procesos para continuar con este paso, ¿verdad? Con esta fase 2. Entonces a eso es lo que vamos a ir enfocados el día de hoy, conocer algunos conceptos a nivel de la presentación, ver otras funcionalidades del repositorio y también las aplicaciones que puede tener. Parte de lo que debemos manejar o tener como conocimiento aquí tiene que ver con el uso de los modelos de procesos. Entonces, ¿para qué es que vamos a utilizar esta parte de modelado? Uno puede ser en la organización, para ver la forma en que está estructurado, cómo esto puede afectar o no nuestros procesos. A nivel de descubrimiento, aprendizaje, ahí definiendo algunos elementos de cómo deben realizarse y esto para la hora de explicarlos. El pronóstico también, que es una predicción, podemos llegar a predecir qué pasaría con situaciones y parte de lo que tenemos que ver es que con esa simulación podemos llegar a desarrollar lo que son análisis what if. El what if es qué pasaría si, entonces qué pasaría si modificamos algunas variables, como por ejemplo agregar más personal o quitar personal y trasladarlo a otras áreas, si se reduce el costo, si se incrementa, si el horario se varía, en fin, todo ese tipo de elementos podríamos llegar a considerarlo en una predicción. Relacionado con esto también está lo que es la medición o la cuantificación. Podemos llegar a determinarlo, cuánto podríamos llegar a producir. A nivel de explicación, enseñanza o demostración, y eso es un poco relacionado con el punto 2 que previamente me mejoraba, ¿verdad? Me indicaba, como descubrimiento. La verificación o validación también. Aquí se maneja de cierta manera, bueno, una de las cosas es para validarlo vamos a ver, esta parte de validación hace referencia a considerar si el sistema o el modelo que hemos hecho es representativo del sistema real que se basa. Y también a nivel de control para ver las restricciones y los objetivos que se tienen. Continuando con esto, bueno, parte de lo que hay que considerar es que cuando hablamos del contenido del modelo del proceso, hay que tener presente que un modelo de proceso incluye iconos que representan el flujo de trabajo, el flujo de datos, los eventos, las decisiones, las puertas y otros elementos del proceso.
Un modelo de proceso puede contener ilustraciones e información sobre, por ejemplo, los iconos que representan los elementos del proceso y utilizados en las ilustraciones, las relaciones entre los iconos, las relaciones de los iconos con su entorno, cómo se comportan o funcionan los iconos representados. Eso es parte, digamos, de lo que nos va a mostrar lo que es un modelo de proceso. Aquí vamos a considerar dos tipos de modelos, los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Incluso se puede dar un híbrido entre ambos. Cuando hablamos de un modelo estático, representa un solo estado de un proceso de negocio o ciertos elementos. Entonces, las representaciones estáticas podemos considerar las que establecen una línea base, documentan las etapas de configuración, representan ciertos estados futuros basados en suposiciones de objetivos o riesgos y gestionan el cambio. También conducen el proceso hacia un nivel más avanzado de madurez. En tanto, los modelos dinámicos o algunos elementos de un modelo se pueden construir con características dinámicas. Entonces, algunos ejemplos de modelos dinámicos incluyen aquellos que están diseñados para permitir la interacción con el usuario o aquellos que muestran el desarrollo de una tendencia a lo largo del tiempo. Como mencioné anteriormente, se puede dar una situación híbrida entre ambos. Y esto es un par de elementos que debemos de considerar, sobre todo cuando es la clasificación. Esto para tenerlo ahí. Continuando, tenemos lo que también hay que considerar en el modelado, es la definición del alcance del contenido adecuado al conocimiento del proceso. Y eso es un punto de gran relevancia que debemos manejar. Entonces, hago mención a la importancia que tienen este tipo de elementos porque uno, como se menciona acá, lo que es el repositorio empresarial proporciona la estructura para capturar todo el conocimiento relevante sobre un proceso de negocio desde diferentes puntos de vista, que serían las personas, los procesos y la tecnología. Sin embargo, un proceso es más que una función en una organización. Entonces, para comprender la verdadera naturaleza de un proceso, evalúe cada proceso desde 5 dimensiones. Y para considerar esas 5 dimensiones es importante responder las preguntas que vienen a continuación. Número 1. ¿Quién está involucrado en el proceso a nivel de la organización? ¿Okay? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son las actividades realizadas? Esas son las funciones. Número 3. ¿Qué información se necesita o se procesa en el proceso? Esos son los datos. ¿Por qué necesito ese proceso? ¿Qué son los entregables? ¿Y quién está haciendo qué? ¿Mediante qué datos? Para generar qué entregables y en qué secuencia lógica. Y eso ya tiene que ver con el control. Por eso siempre es importante preguntarse estas cosas, y una de las herramientas que habíamos visto anteriormente relacionada con esto es el CPOC, en donde analizamos lo que tiene que ver con los proveedores, las entradas, el proceso, salidas y los clientes. Entonces, uno de los elementos, como mencionaba, de gran relevancia que hay que tener acá. ¿Cómo vamos a estructurar el contenido? Entonces, para estructurar ese contenido que hablábamos anteriormente, donde hay que incorporar lo que son las personas, el proceso, la tecnología, es importante, digamos, el repositorio, la herramienta con la cual vamos a capturar toda la información de manera estructurada para que la información pueda archivarse, referenciarse y reutilizarse en varios escenarios de uso. Un escenario de uso, si se define correctamente, proporciona la lista de información requerida para la ejecución. Entonces, los arquitectos de procesos deben de tener cuidado con dos factores. Uno, lo que es el nivel para vincular la información, y número 2, la ubicación del almacenamiento de la información. Entonces, eso es parte de lo que hay que tener. Cuando nos referimos a lo que tiene que ver el nivel para vincular la información, es que nosotros tenemos que tener presente lo siguiente.
¿A qué nivel de descomposición del proceso se debe vincular la información? Entonces, un repositorio de procesos típico se divide o descompone en varios niveles para estructurar la información. Entonces, aquí vamos a tener diferentes niveles de procesos. Un nivel 1, el más alto, es el más alto nivel de la empresa, como la gestión de suministros. El nivel 2 es un grupo de procesos, como la gestión de inventarios. El nivel 3 es, en este caso, un proceso llevado a cabo como la recepción de bienes. Y nivel 4 son eventos de clase y tareas realizadas en el proceso. Entonces, cómo imprimir un recibo. Eso es un ejemplo que está por ahí. Otro ejemplo con lo cual podemos ilustrar esta parte es el siguiente. Entonces tenemos lo que es aquí se mencionan algunos de los aspectos que antes vimos. La gestión de la cadena de abastecimiento. Bueno, del lado derecho aparece esa información, pero al lado izquierdo, tal vez como para verlo con un ejercicio más cotidiano, tendríamos que en lo que es ese nivel 1 que estábamos hablando es esto, y aquí se presenta, por ejemplo, una representación del mundo, diferentes continentes. El nivel 2 ya está un país específico, en este caso digamos lo que es una zona que es Norteamérica. Después una ciudad particular y después ya digamos que un barrio, una zona más específica. Entonces es ver cómo nosotros vamos detallando de lo macro a lo micro, a las que son las tareas. Entonces tenemos una categoría de procesos, el proceso principal, los procesos y las tareas que vamos a tener. Cada vez se va presentando con una mayor especificidad, digamos, los datos que tenemos ahí. Entonces por eso hablamos de lo que es la gestión de la cadena, la gestión del inventario, la recepción de bienes y después lo que son el imprimir recibos, que ya son tareas más específicas. Veamos que ahí están representados los 4 niveles que tenemos. Entonces, esto en cuanto a lo que son los niveles. Entonces vamos a tener, como decía mención anteriormente, conforme aumenta el nivel, también aumenta el detalle de las actividades que están realizando. El otro elemento a considerar en esto era la ubicación. Entonces, otra decisión para tomar es si se debe almacenar información dentro del repositorio o fuera de ella. La arquitectura del proceso debe hacer referencia al sistema de gestión de documentos existente en lugar de replicar la información. Por esto, la mayoría de las herramientas del repositorio pueden hacer referencia a las fuentes de datos externas o enlaces web. Esta integración debe ser considerada y analizada cuidadosamente al capturar contenido en el repositorio. Por ejemplo, los documentos de políticas pueden vincularse a la estructura del repositorio, pero almacenarse en sitios de equipos diferentes y ser mantenidos por equipos operativos. Eso es un poco de lo que hay que tener. Entonces vean que, bueno, tal vez una de las cosas como tal de la ubicación donde van a ser almacenados y demás, llama la atención que parte de todo esto va relacionado con lo que es la arquitectura del proceso. Entonces, cómo yo defino esa estructura con la cual vamos a gestionar el almacenamiento de lo que son los procedimientos y la información que estos requieren. Y ahora ver algunas situaciones y elementos con esto. Continuando, pues tenemos lo que es los modelos de referencia. Entonces los modelos de referencia pueden ser un poderoso habilitador para desarrollar el contenido del repositorio. Esto nos va a ser de suma utilidad para trabajarlo. Los modelos de referencia son conocimientos generalizados, estructurados y documentados de una manera que permite la adaptabilidad a situaciones específicas. Ok, entonces aquí hacemos referencia a 2 modelos particulares y esto teniendo como base lo que indica el CIBOK 4.0. Uno va a ser el SCORE y el otro el PCF. Entonces el SCORE es el modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro y se conoce como el Supply Chain Operation Reference o SCORE. Es
marco de referencia de cadena de suministro líder en el mundo, que vincula procesos empresariales, métricas de desempeño, prácticas y habilidades de las personas en una estructura organizacional unificada. Y para eso se puede consultar la página que tenemos ahí, que es ascm.org. Adicionalmente, también podemos citar lo que es el PSF, el marco de clasificación de procesos o Process Classification Framework de APQC. Entonces, crea un lenguaje común para que las organizaciones se comuniquen y definan procesos de trabajo de manera integral y sin redundancias. Entonces, las organizaciones lo están utilizando para respaldar la evaluación comparativa, gestionar el contenido y realizar las actividades importantes de gestión del desempeño. Y para ahí también tenemos de referencia la página que antes estaba hablando. Realmente el que vamos a trabajar nosotros es el PSF. Y aquí cabe una aclaración respecto también a lo que trabajamos la semana anterior. Esto se refiere particularmente a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos del diseño e implementación impulsados por estrategias, entonces hablamos que teníamos lo siguiente: los procesos de alto impacto, que eran alrededor del 15 o el 20%. Teníamos primero que era el análisis as is process, que es el as is, es cómo se está haciendo en este momento. ¿Ok? De ahí pues hacemos un análisis de mejora para el to be process, o sea, cómo debería ser el proceso. Y también teníamos lo que son los modelos de referencia. Y aquí es donde entra el PCF y lo que es el score que estábamos hablando. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, considera diferentes aspectos que vamos a ver ahora, con los cuales yo puedo diseñar mi proceso de acuerdo a las buenas prácticas que ya ha definido, por ejemplo, APQC, que es esta organización que se encarga de analizar esta parte. Entonces, para acceder a esa información podemos hacer lo siguiente. Voy a abrir una página de APQC para que ustedes la puedan consultar. Veamos que esta es la dirección de la página, apqc.org. Entonces, parte de lo que vamos a tener, veamos que una de las cosas, se puede ser miembro de esta organización. Entonces ahí se pueden registrar para tenerlo de referencia. Entre las herramientas está, bueno, una de las cosas tal vez que llama la atención aquí, parte de esta frase que aparece aquí, es que APQC es el más utilizado, o la utilidad más utilizada a nivel de benchmarking para mejores prácticas de proceso y mejora del desempeño, y es la gestión del conocimiento en lo que es benchmarking. Entonces, bueno, relacionado con eso, con proceso, con lo que es mejora del desempeño, y esto para tenerlo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver es, ver cuáles los diferentes procedimientos que esta organización nos dice que podemos definir, y también incluso las métricas. Entonces, si vemos aquí a nivel de las opciones que se dan en la página, vamos a ver aquí, está la opción de las herramientas, de tools. También, vamos a ver qué más viene aquí, lo que es el menú como tal. Diferentes elementos. Parte de lo que nosotros podemos tener, vamos a ver assessments. Vamos a ver, aquí está la opción del Process Classification Framework, que es del que hablábamos ahora. Entonces, tenemos la opción por industrias, si quisiéramos verlo. Entonces, ya aquí nosotros podríamos ver diferentes, qué sé yo, si quisiéramos analizar de la industria aeroespacial y de defensa, de aeronáutica o aérea, de automóviles, de banca, a nivel de gobierno, broadcasting, no sé, a nivel de comunicación, me imagino, de electrónica,
de productos de consumo, de corrosión, en fin, hay de diferentes industrias que nosotros podríamos llegar a descargar. Ahí sería cuestión de verlo. Y después, bueno, ya poder descargarlo en las versiones que nosotros consideremos. O la parte del ¿cómo se llama? La opción de cross industries, que es como la parte general, como para verlo. Pues aquí estoy descargando vamos a ver si se descargó al final. Parece que tal vez como para verlo aquí. Vamos a ver, estamos en la de healthcare. Entonces, si nosotros trabajamos en una industria de healthcare y queremos compararnos, vamos a poder venir aquí y buscar los indicadores que ellos nos brindan. Vamos a ver, aquí tengo el cross industry. Bueno, ahí es para descargarlo, para tenerlo de referencia. Vamos a ver. En todo caso, bueno, aquí también podemos llegar a accederlo. Vamos a ver, voy a mostrar directamente porque ya aquí lo descargué. Pero esta es la página para que puedan ingresar. Aquí está el Process Classification Framework. El Cross Industry and Industry Specific Versions es parte de lo que nosotros podemos tener. Voy a mostrarles que es el Cross Industry, que es como el general donde viene la información, para que analicemos cómo es que se puede utilizar. Para esto voy a mostrarles el archivo en Excel, que igual está en la carpeta de trabajo que nosotros estamos trabajando. Este es el archivo que estaba descargando ahora, es el Cross Industry Process. Entonces, bueno, este es como el general, pero igual hay algunos específicos, como estaba mostrando anteriormente, que tienen la misma estructura que vamos a ver ahora aquí. Entonces nosotros vamos a utilizar para referencia y para el trabajo que vamos a tener. Aquí entre lo que podemos encontrar, bueno, está una descripción de lo que es este archivo, de cómo utilizarlo, la estructura que tiene, y bueno, a un ejemplo como tal, vamos a tener la clasificación de actividades que va desde el nivel 1 al nivel 2, 3, 4 y 5 que tenemos acá. Entonces vean que todos tienen una numeración específica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, nos vamos a encontrar estas 13 categorías que están ahí, que esta es la versión más reciente que tenemos al día de hoy. Entonces vean que el 1.0 es el desarrollo, la visión y la estrategia. ¿Cómo una organización debe hacerlo? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los instructivos, actividades de lo que estábamos viendo anteriormente que esta tiene? Entonces, por eso aquí les decía, lo que es la categoría, el proceso de grupo, el proceso, la actividad y las tareas. Entonces, conforme va bajando, cada vez es más específico lo que se va realizando. Y por eso aquí podemos ver que tenemos estas que son a nivel más grande lo que es la categoría, y después se van subdividiendo. Entonces podemos verlo aquí, el desarrollo específico de cada una de ellas. Entonces cada una de estas páginas que están aquí va a llegar hasta la 13, ¿ok? Que es donde está esa descripción. ¿Qué es lo que contiene esto? Bueno, me da una referencia. ¿Hasta qué punto? Que me dice que para lo que es el desarrollo de la visión y estrategia está esta parte. Vean que aquí ya viene el segundo nivel. Este es el primer nivel. Segundo nivel que tenemos aquí. Perdón, este es el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y aquí incluso vamos a ver más abajo lo que es el quinto nivel, que está ya con tareas. Entonces, una de las opciones es que vean que empieza con lo que es el desarrollo de visión y estrategia, a nivel más macro. Y después dice, bueno, para esto desarrolle el concepto de negocio y la visión a largo plazo. Pero para esto, también necesita evaluar lo que es el ambiente externo que hay en este momento. Entonces, ¿qué se requiere para eso? Bueno, tiene que tener un proceso
en donde identifique las competencias. También necesita otro documento o otro proceso donde analice y evalúe la competición. A lo que quiero hacerme referencia es específicamente a estos nombres, perdón, a estos que aparecen acá, que uno es la categoría, que antes estábamos viendo, el process group, el process, activity y el task. Entonces vean que cada una de estas niveles se va desglosando cada vez más en los procesos o tareas que necesitamos. Esto que está aquí, a nivel 4, corresponde a las actividades. Y hay otro más todavía más específico, que es el nivel 5, que algunos sí lo tienen, otros no. Por ejemplo, estos que tenemos aquí, cuando dice analice las opciones óptimas 1. Entonces, para hacer eso, usted necesita evaluar la adquisición de opciones, evaluar combinar opciones, o de separar opciones, evaluar vesture, sería o eliminar algunas opciones, digámoslo así. Pero entonces veamos que hay diferentes niveles, entonces vean que está 1 y así pasa con el 2, que es el desarrollo y gestión de productos y servicios. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, primero debe indicar esto a un nivel más estratégico y después lo desglosamos en todos esos. Por eso vemos que hay una secuencia a nivel como de cascada que se viene dando, y cada vez que se incrementa este indicador muestra diferentes elementos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nosotros con esta información? Tenemos que tomar y ver de nuestra organización qué de estos elementos estamos considerando, y los que no, pues tomarlos y llevarlos a desarrollar. Vean que no se especifica cómo se debe hacer, sino que debe existir ese documento o esa guía de ese proceso para realizarlo. Eso es una hoja de ruta, digámoslo así, que nos muestra lo que es APQC y que nosotros podemos considerar para la mejora del desempeño de nuestras organizaciones. A continuación les muestro un poco el esquema de los pasos que nosotros debemos seguir. Esto en un diagrama de Visage Modeler. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta homologación? Vamos primero, identificar el proceso. Entonces, es clave el entendimiento del objetivo del proceso y sus hitos. Después está lo que es la caracterización, lo que es la ubicación del PSF correspondiente, ¿verdad? Que vamos a trabajar. La localización y comparación del proceso. Entonces, una vez que hemos definido, no sé, estamos hablando de industria automotriz, vemos la forma en que está estructurada esa organización, o usamos el cross industry que vimos anteriormente. Comparamos con el proceso actual para ver cuáles tenemos, y entonces aquí hay uno. Primero, si el proceso es existente, es similar, entonces lo que hacemos es validar las etapas, esas subdivisiones que vienen ahí. Después vamos a determinar las acciones, si se valida si es necesario homologar o no. Si es necesario homologar, vamos a tomar esta parte de la compuerta. Entonces vamos a ajustar la estructura de procesos. Vamos a incluir esos de la lista que mostré antes del PSF que no estaban. Y también vamos a mantener la estructura mediante lo que es la modelación, para finalmente ya tener la caracterización de nuestro proceso, que es ese to be process que vimos en la diapositiva de la semana anterior o de la sesión anterior. En el caso, digamos, de que el proceso no exista, entonces aquí hay que validar la condición. Entonces se analiza si existe errores de clasificación, definición o asignación del marco referencial, porque es que no está dentro de nuestra organización. Después hay que redefinir el alcance. Se valida si el alcance y la definición deben ajustarse o se mantiene. Después tenemos ajustar la estructura de los procesos. Y finalmente ya lo que es la caracterización del proceso. Aquí tenemos una opción también que como parte de esa validación es que, como decía anteriormente, si es que se presenta algún error o alguna situación particular en cuanto a la asignación del marco referencial, pues vamos a buscar otro PSF, digamos si estamos trabajando con el Cross Industry, que es el general, o alguno específico que ya necesitamos, pues entonces modificarlo, qué sé yo, la parte de banca,
la parte de servicios, la parte de healthcare, de todas esas opciones. Este es el proceso que nosotros debemos seguir para considerar esta parte. Y ya tomando eso de referencia, ya vamos a tener nuestro to be process, que era el que hacía referencia anteriormente, pero esto que está aquí, esos son los modelos de referencia que vamos a tomar. Entonces, continuando igual con los temas de lo que tiene que ver con el modelado, pues aquí hay que considerar lo siguiente, considerar lo que son las notaciones. ¿Cuáles podemos utilizar? A nivel del curso vamos a trabajar con esta que es BPMN 2.0, que es la norma creada por el Object Management Group de 103 iconos útiles para presentar un modelo a múltiples audiencias. Eso es lo que vamos a ir trabajando en el curso y es el que podemos ver a continuación. Ese es el que nosotros vamos a trabajar. Tal vez para tenerlo de referencia nada más, pero vamos a ir trabajando un poco. Hay otros, entonces, por ejemplo, lo que es el EPC, es una opción, la cadena de procesos por eventos, los diagramas de flujo, principalmente lo que es el ANSI o lo que es el AMSE, donde uno muestra lo que son operaciones, almacenamiento, esperas, transportes, en fin, eso es un poco. El IDEFO es otro, IDEF es una forma también de presentarlo. El diagrama de carril también. El UML y el mapeo de flujo de valor, lo que es el Value Stream Map, que esta es parte del Lean Manufacturing. Todos estos podemos utilizarlo. Realmente el que ocupamos como referencia pues es tener una notación específica para trabajar, pero a nivel de lo que es BPM, pues la notación que más se utiliza es la BPMN 2.0. Entonces eso para tenerlo ahí como referencia y que es importante también para considerar, que sería esa que tenemos ahí. Para tener una mejor percepción sobre lo que es el BPMN 2.0, podemos ingresar a la siguiente página, bpmn.org, y entonces nosotros aquí podemos tener acceso a algunas situaciones. Por ejemplo, si queremos, bueno, ver, hay parte a nivel de lo que es las certificaciones que se ofrecen, pues ahí se puede ingresar. También para tener algunas especificaciones, aquí podemos entrar. Aquí ya se habla Business Process Model and Notation. Vamos a ver, aquí está un poco de las especificaciones. Ahí lo vamos a poder identificarlo. Entonces, ¿qué me brinda este documento? Como una descripción de todo lo que considera las notaciones de BPMN 2.0. Entonces ustedes aquí van a poder consultarlo. Esto hay que descargarlo para que lo guarden y lo puedan trabajar ahí en sus equipos. Bueno, como es un índice bastante importante el que se tiene, pero a nivel, y aquí vamos a poder verlo. ¿Qué elementos, por ejemplo, lo que soy, cómo están lo que son las subclases, el flujo o la secuencia, flujo de secuencia, de cómo va. Vamos a ver de las subclases, vamos a ver elementos y atributos, lo que son mensajes, lo que es compuertas. Es un poco, de cierta manera, es como un tipo de diccionario de datos que vamos a tener. La apariencia visual. Entonces, todos los elementos que vienen a nivel de lo que es la parte de notación de BPMN 2.0, nosotros lo podemos encontrar aquí. Entonces, aquí vamos a ver la explicación. Esto que tenemos aquí son algunos patrones de cómo se desarrollan también los elementos. Entonces, eso para tenerlo aquí. Si es una compuerta exclusiva, son algunos de los elementos también a considerar. Si es una unión, esta es la forma de representarlo. Entonces sí es importante tenerlo, darle una revisada de momento porque es parte de lo que vamos a ir trabajando. Los tipos de diagramas de BPMN. Aquí los podemos ver. Pues esto es parte, entonces hay que descargar ese documento que está ahí. Algunos ejemplos. Aquí vamos a poder
consultarlos para poder verlos. Vamos a ver aquí como PDF. Entonces, si se quieren consultar ejemplos, pues aquí vamos a tener algunos de ellos, un poquito más abajo. Ok, entonces ya ahí podemos ver lo que es estos diagramas también se conocen como diagramas pool and lane, de piscina y línea, ¿verdad? Entonces, esto es un poco la segmentación que habíamos visto la otra vez. Los elementos, también para interpretarlos, pues tenemos el documento que vimos anteriormente. Ahí podemos ver qué significa este tipo de compuerta, este tipo de proceso, esta compuerta, esta línea, este tipo de línea. Pues ahí vamos a ir y lo vamos a buscar. Por mencionar un poco. Entonces vean que esta parte son de diferentes ejemplos. También hay que descargarlo y es parte de lo que vamos a necesitar ya para empezar a trabajarlos la siguiente semana, la siguiente sesión que tenemos. Parte también de lo que hay aquí es el BPM Quick Guide. En este caso es una guía rápida, entonces también es un documento importante de tener. Vamos a ver aquí. Sí, me da la opción de descargarlo. Esto es una guía rápida, es bastante importante. Como vemos aquí podemos buscarla, ¿verdad? BPM Basic Rules, entonces aquí lo tenemos. Esto se puede descargar y trabajarlo desde la computadora. Ejemplos, entonces aquí están los que habíamos visto anteriormente. Igual se pueden entrar y consultarlos. Las mejores prácticas. Clarificaciones, el Basic Rules, los tipos de datos. Entonces aquí tenemos los diferentes elementos, ya aparecen. Creo que es una interfaz más amigable que la anterior que habíamos visto, pero igual es otro documento a descargar. Entonces estos son los que vamos a tener de referencia para lo que continúa en el curso, sobre todo hablando de lo que es la parte de modelado con BPMN 2.0. Entonces esta sería, y particularmente es para tener esto presente. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto es parte de lo que quería mostrarles de los elementos que vamos a tener, sobre todo ahora trabajando en lo que es la notación.